Dios te bendiga en el maravilloso nombre de Jesús. Vamos a traer un corto pensamiento en el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 40. Estaba meditando en esta palabra. Dice: en aquel día, cuando llegó la noche, mire esto, cuando llegó la noche, les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que la barca se anegaba, es decir, se hundía. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Estamos mirando esta historia que Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Al decirle Jesús a sus discípulos: pasemos al otro lado, eso implicaba que tenían que pasar en el medio de ese lago, en el medio de ese mar, como ellos lo llamaban. Los judíos en aquel tiempo pensaban que en el medio de ese mar había una entrada al infierno. Alabado sea Dios. Y Dios le dice a sus discípulos: es necesario que pasemos al otro lado. Es necesario que pasemos al otro lado. Es necesario que tú pases al otro lado. Es necesario que tú entiendas que Dios te llama a pasar del otro lado. Aunque tú pienses que del otro lado está el infierno, aunque tú pienses que del otro lado están tus problemas, aunque tú pienses que del otro lado están las cosas negativas, aunque tú pienses que del otro lado, alabado sea Dios, no se puede hacer nada, Cristo le dice a sus discípulos: pasemos para otro lado, porque es tiempo de pasar del otro lado. La Biblia dice que de tal manera amó Jesucristo al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, Dios, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque hay que pasar del otro lado. No te quedes donde tú estás. Cristo te está llamando. Este es el momento de despertar, iglesia. Este es el momento de tomar las lámparas. Este es el momento de tomar impulso. Cristo viene pronto y es necesario que se vaya una iglesia con el Maestro. Pero para eso hay que pasar del otro lado. ¿Y qué implica pasar del otro lado, predicador? Implica que hay que hacer sacrificio. Hay que hacer cosas que no nos gustan. Hay que dejar cosas que nos gustan. Significa que todo peso de pecado se tiene que quedar aquí. Pasemos del otro lado. Pasar del otro lado significa que yo tenga que morir al yo para vivir para Cristo. Cristo le dice a sus discípulos: pasemos del otro lado. Y no importa que el diablo se te levante. No importa que el infierno se levante. La Biblia dice que el que está contigo, el que está conmigo, es más poderoso que el que está en el mundo. Alabado sea Dios. Es Cristo de Nazaret que está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Cristo te dice en esta hora: levántate y pasa del otro lado. Yo te he visto que estás enfermo, pero pasa del otro lado. Yo te he visto que estás llorando, pero pasa del otro lado. Yo te he visto que has estado en pérdida, pero pasa del otro lado. Hay que pasar, hermano, del otro lado. No te puedes quedar ahí. De lo que se quedan no se escribe nada. Solamente se escribe de lo que pasa del otro lado. Cristo le dice a los discípulos: es necesario que pasemos del otro lado. Es necesario que esos golpes mentales que ustedes tienen, es necesario que esas distracciones mentales la dejen de aquel lado. Es necesario que todo lo que te estorba se quede del otro lado. Nosotros pasamos. Pero Señor, tú sabes que en el medio de eso está el infierno, la entrada al infierno. Oye, el que está contigo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No pongas excusa, no pongas excusa. Cuando el Maestro dice: pasemos del otro lado, hay que pasar del otro lado. Hay que pasar. Esa es la única fórmula de vencer. Esa es la única forma de llegar al cielo. Esa es la única forma de la bendición. Pasemos del otro lado. Pastores, que no sé. Yo no ni estoy orando. Comienza a pasar del otro lado. Al otro lado de la oración. Al otro lado de la intercesión. Al otro lado del ayuno. Al otro lado del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Al otro lado del nuevo amor. Al otro lado del nuevo amor, porque hemos perdido el nuevo amor. Hay que pasar del otro lado. Sencillamente, cuando no tienes fuerza, cuando no te queda nada,
Cuando el médico te dice, ya no se puede hacer nada, espera la muerte, Cristo te dice, ten fe, hijo. Ten fe, porque si tú tienes fe, tu fe te va a salvar. Pero es necesario que pasemos del otro lado. Es necesario. Dice la Biblia que las olas se metían en el mar. Hay momentos que cuando andamos con el Maestro, hay momentos que cuando andamos con el Rey de Reyes, y Él está en la barca, y Él está con nosotros, Él está en nuestra vida, las olas se quieren meter, las rebeldías se quieren meter los problemas, se quieren meter las circunstancias, y queremos tirar la toalla. Nos da miedo, lloramos y gritamos. Pero será que Dios no está conmigo y Él está en la barca. Y dice la Biblia que Jesús dormía en la popa. Yo me imagino que en el mundo natural el cuerpo de Jesús estaba durmiendo, pero en el espíritu estaba mirando todo. Dice la Biblia que se levantó un viento. Dice la Biblia que Dios gobierna los 4 vientos, los ángeles de los 4 vientos. Yo me imagino que cuando Cristo se puso a dormir, dijo, yo le voy a enseñarles algo a los discípulos. En el sueño Jesús viene y le dice a los ángeles, vamos, muévenme ese mar. Y el mar se comienza a mover. Y ellos no entienden porque están mirando lo físico. De lo físico de Jesús está durmiendo. Muchas veces pierde tiempo mirando lo físico. Muchas veces pierde tiempo mirando lo que es. Mirando cosas que no son. Pero en lo verdadero hombre y la mujer verdadera hombre espiritual, la mujer muy espiritual, se van más para allá que mirar lo físico. Oye, lo físico es temporal. Lo físico es temporal, tu cuerpo es temporal, tu vida es temporal, tus años son temporales, tu casa es temporal, todo lo que tú tienes es temporal. Pasa del otro lado, pasa del otro lado, pasa del otro lado. Cristo viene, Cristo te quiere ver en victoria. Pero Cristo le dice a ellos, pasemos del otro lado. ¿Qué te trato de decir? Es el momento que hay que rendirse al Maestro. Sí, Maestro, yo no entiendo, pero voy a pasar del otro lado. Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero yo voy a pasar. Señor, todos los números dicen negativo, pero yo en tu nombre yo voy a pasar. Y cuando comenzaron a pasar, el mar se comenzó a levantar. Las olas se querían meter en la barca. Las olas se querían meter. Pero Cristo aparentemente estaba tan dormido que el agua no lo despertaba. Es que te voy a decir algo. El agua, el mar no despierta al Maestro. Yo te voy a decir algo. Los demonios no despiertan al Maestro. El Maestro está tranquilo porque no hay tempestad en tu vida. No hay diablo en tu vida que pueda despertar al Maestro de su descanso. Alabado sea Dios. El Maestro, alabado sea Dios, se opone contra todo. Y cuando el Maestro se opone, cuando el Maestro da la palabra, no hay diablo, no hay demonio que se levanten contra tu vida, que Cristo no lo subyugue, alabado sea Dios. Pero el problema no es el Maestro en esta hora, el problema eres tú y yo, que nos desesperamos, no vemos la respuesta y nos sentimos mal. Cristo te dice, ten fe. Pasa del otro lado conmigo que te voy a enseñar. Te voy a dar una experiencia sobrenatural. Ellos no pensaban que había una experiencia sobrenatural. Ellos no pensaban que iban a tener una experiencia que iba a pasar a través de la historia. Y que hoy estaría yo predicando y millones de predicadores alrededor. ¿Tú sabes para qué? Para decirte que Cristo se levantó. Se despertó en ese momento. Y le ordenó al mar, y le ordenó a todo, y hubo gran bonanza. Cristo se va a levantar y va a haber bonanza en tu vida. Tú vas a ver la gloria de Dios. Pero pasa del otro lado. No te quedes ahí. Si le fallaste, levántate. Toma impulso. Cristo te ama. No te lamentes tanto. Ya, sacúdete el polvo. Busca a Dios mientras puedas ser hallado. Llámalo, que Él está cercano. Paz y misericordia para tu vida.